Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 39. Doctrina y Convenios, secciones 106 al 108. Lección asignada del 20 al 26 de septiembre de 2021. Titulado Ver abiertos los cielos. El elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente: debemos permanecer junto al Salvador, sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo su doctrina y procurando vivir de la manera en que Él vivió. Este es un fragmento del mensaje ¿Cómo puedo entender?, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019. A medida que se sumerja en las secciones 106 al 108 de Doctrina y Convenios, anote las formas en que pueda esforzarse usted por vivir las verdades que descubra. Anote sus impresiones a continuación. A primera vista podría parecer que la sección 107 de Doctrina y Convenios solo habla de organizar oficios del sacerdocio en una estructura de liderazgo para la Iglesia del Señor. Ciertamente, para cuando se publicó esta revelación, la cantidad de miembros de la Iglesia ya superaba la capacidad de los pocos líderes que tenía, de modo que detallar las funciones y responsabilidades de la primera presidencia, el Quórum de los 12, los 70, los obispos y las presidencias de Quórum fue muy necesario y útil. No obstante, hay mucho más en la instrucción divina revelada en la sección 107 de Doctrina y Convenios, que solo cómo organizar los oficios y quórumes del sacerdocio. Aquí el Señor nos enseña sobre una orden antigua del sacerdocio que se instituyó en los días de Adán. Su propósito, desde el principio, ha sido hacer posible que los hijos de Dios, incluido usted, reciban las ordenanzas de salvación del Evangelio y disfruten de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos y ver abiertos los cielos. Se recomienda leer el tema La restauración del antiguo orden, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor instruye, alienta y apoya a quienes llama a servir. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 106 y 108. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, sección 106. Es mi voluntad que mi siervo Warren A. Cowdery sea nombrado y ordenado sumo sacerdote, presidente de mi iglesia en la tierra de Freedom y las regiones circunvecinas, y que predique mi evangelio sempiterno y alce su voz para amonestar al pueblo, no solo en su propia región, sino en los condados adyacentes, y dedique su tiempo entero a este alto y santo llamamiento que ahora le doy, buscando con diligencia el reino del cielo y su justicia, y todas las cosas necesarias serán añadidas, porque el obrero es digno de su salario. Además, de cierto os digo, que la venida del Señor se aproxima y sorprenderá al mundo como ladrón en la noche. Por tanto, ceñid vuestros lomos para que seáis hijos de luz, y no os sorprenda ese día como ladrón. Y además, de cierto os digo, que hubo gozo en los cielos cuando mi siervo Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Así que bendito es mi siervo Warren, porque seré misericordioso para con él, y no obstante la vanidad de su corazón, lo enalteceré si se humilla ante mí, y le daré gracia y confianza para que se sostenga firme, y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia,
he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. Así sea. Amén. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, sección 108. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Lyman. Te son perdonados tus pecados, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Repose, por tanto, tu alma en cuanto a tu condición espiritual, y no resistas más mi voz. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Espera con paciencia hasta que se convoque la asamblea solemne de mis siervos. Entonces serás recordado con los primeros de mis élderes y recibirás el derecho, por medio de la ordenación, con el resto de mis élderes que he escogido. He aquí, esta es la promesa del Padre para ti si continúas fiel, y te será cumplida el día en que tengas el derecho de predicar mi evangelio, donde quiera que te mande, desde entonces en adelante. Por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Y aquí estoy contigo para bendecirte y librarte para siempre. Amén. En las secciones 106 y 108 de Doctrina y Convenios, el Señor dio consejo y promesas a 2 miembros que fueron llamados a prestar servicio en la iglesia. Medite a continuación. ¿Qué frases de esas revelaciones le brindan aliento y perspectivas en cuanto a su propio servicio en el reino de Dios? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 106, el versículo 8, donde se menciona: y le daré gracia y confianza para que se sostenga firme, y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia, he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. Así sea. Amén. Medite a continuación. ¿En qué sentido ha recibido usted gracia y confianza a fin de poder sostenerse firme, como dijo el versículo anterior? Medite brevemente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 108, el versículo 3, donde se menciona: levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Medite a continuación. ¿De qué manera puede usted tener más cuidado desde ahora en adelante de observar sus votos y convenios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué otras frases en la sección 106 y 108 de Doctrina y Convenios son significativas para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Ministrar con el poder y la autoridad de Dios, por el presidente Russell M. Nelson, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual escucharemos a continuación. Mis amados hermanos, gracias por su dedicación al Señor y su santa obra. Es un verdadero gozo estar con ustedes.
Como nueva primera presidencia, les agradecemos sus oraciones y sus esfuerzos por sostenernos. Estamos agradecidos por sus vidas y su servicio al Señor. Su dedicación al deber y su servicio desinteresado son igual de importantes en sus llamamientos que los nuestros en nuestros llamamientos. A través de una vida de servicio en la iglesia, he aprendido que en verdad no importa dónde sirvamos. Lo que más le importa al Señor es cómo sirvamos. Expreso una profunda gratitud por el presidente Thomas S. Monson, quien fue un ejemplo para mí durante más de 50 años. Y expreso una honda admiración por sus consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Los felicito por su servicio al Señor y a sus profetas. Estos dos dedicados siervos han recibido nuevas asignaciones y continúan sirviendo con energía y empeño. Rindo honor y los quiero a ambos. Es admirable la manera en que se puede servir en la iglesia del Señor viviente con su autoridad y el poder de una bendición extraordinaria. Con la restauración de las llaves del sacerdocio, se pone a disposición de todos los santos dignos, la mayor de todas las bendiciones espirituales. Vemos cómo esas bendiciones se derraman sobre hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Vemos mujeres fieles que entienden el poder inherente a sus llamamientos, así como de la investidura y otras ordenanzas del templo. Dichas mujeres saben cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a sus esposos, hijos y a otras personas que aman. Son mujeres espiritualmente fuertes que lideran, enseñan y ministran sin temor en sus llamamientos con poder y autoridad de Dios. Cuán agradecido estoy por ellas. Asimismo, vemos hombres fieles que viven a la altura de sus privilegios como poseedores del sacerdocio. Lideran y prestan servicio con sacrificio a la manera del Señor, con amor, bondad y paciencia. Bendicen, guían, protegen y fortalecen a otras personas mediante el poder del sacerdocio que poseen. Brindan milagros a quienes sirven, al tiempo que mantienen a salvo su propio matrimonio y familia. Evitan el mal y son poderosos élderes de Israel. Estoy muy agradecido por ellos. Ahora bien, me gustaría expresar una inquietud. Es esta. Demasiados de nuestros hermanos y hermanas no entienden plenamente el concepto del poder y la autoridad del sacerdocio. Actúan como si prefirieran satisfacer sus propios deseos y apetitos egoístas en vez de usar el poder de Dios para bendecir a sus hijos. Me temo que demasiado de nuestros hermanos y hermanas no comprenden los privilegios que podrían tener. Por ejemplo, algunos de nuestros hermanos actúan como si no entendieran lo que es el sacerdocio y lo que les permite hacer. Déjenme darles algunos ejemplos específicos. No hace mucho, asistí a una reunión sacramental en la que se había de dar nombre y una bendición de padre a una bebé recién nacida. El joven padre sostuvo a su preciada bebé en brazos. Le dio un nombre y luego ofreció una hermosa oración. Pero no le dio una bendición a la niña. Esa dulce bebé recibió un nombre, pero ninguna bendición. Aquel querido élder no conocía la diferencia entre una oración y una bendición del sacerdocio. Con su autoridad y poder del sacerdocio, podía haber bendecido a la bebé, pero no lo hizo. Vaya oportunidad perdida. Permítanme dar otros ejemplos. Sabemos de hermanos que apartan a hermanas como líderes y maestras de la primaria, de las mujeres jóvenes o de la sociedad de socorro, pero no las bendicen con el poder para cumplir con sus llamamientos. Solo imparten amonestaciones e instrucciones.
Vemos que algún padre digno no da bendiciones del sacerdocio a su esposa ni a sus hijos cuando es exactamente lo que ellos necesitan. El poder del sacerdocio ha sido restaurado en esta tierra. No obstante, hay demasiados hermanos y hermanas que atraviesan terribles pruebas en la vida sin recibir jamás una verdadera bendición del sacerdocio. ¡Qué tragedia! Una tragedia que podemos eliminar. Hermanos, poseemos el santo sacerdocio de Dios. Tenemos su autoridad para bendecir a su pueblo. Tan solo piensen en la extraordinaria promesa que nos ha dado el Señor cuando dijo: «A quien bendigas, yo bendeciré». Tenemos el privilegio de actuar en nombre de Jesucristo para bendecir a los hijos de Dios de acuerdo a su voluntad con respecto a ellos. Presidentes de estaca y obispos, por favor, asegúrense de que todos los miembros de los quórums bajo su mayordomía entiendan cómo dar una bendición del sacerdocio, incluyendo la dignidad personal y la preparación espiritual que se requieren para invocar el poder de Dios plenamente. A todos los hermanos que poseen el sacerdocio, los invito a inspirar a los miembros a guardar sus convenios, ayunar y orar, estudiar las Escrituras, adorar en el templo y servir con fe como hombres y mujeres de Dios. Podemos ayudar a todos a ver con el ojo de la fe que la obediencia y la rectitud los acercarán más a Jesucristo. Les permitirán disfrutar de la compañía del Espíritu Santo y experimentar gozo en la vida. Una característica distintiva de la iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias. Puesto que esta es su iglesia, nosotros somos sus siervos. Hemos de ministrar a la persona en particular tal como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Una experiencia que tuve hace más de 60 años en Boston me enseñó cuán potente puede ser el privilegio de ministrar a las personas individualmente. Por entonces, era cirujano residente en el Hospital General de Massachusetts. Estaba de guardia todos los días, cada 2 noches y cada 2 fines de semana. Tenía un limitado tiempo para mi esposa, nuestros 4 hijos y para la actividad en la iglesia. No obstante, nuestro presidente de rama me asignó a visitar la casa de Wilbur y Leonora Cox, con la esperanza de que el hermano Cox volviera a la actividad en la iglesia. Él y Leonora se habían sellado en el templo. Sin embargo, Wilbur no había participado en la iglesia durante muchos años. Mi compañero y yo fuimos a su casa. Al entrar, la hermana Cox nos recibió con entusiasmo. Pero el hermano Cox se retiró abruptamente a otra sala y cerró la puerta. Me dirigí a la puerta cerrada y toqué. Tras un momento, oí un resignado: «Entre». Abrí la puerta y hallé al hermano Cox sentado junto a una serie de equipos de radioaficionado. Él encendió un cigarro. Claramente, mi visita no era para nada bienvenida. Observé la sala con asombro y dije: «Hermano Cox, siempre he querido aprender más sobre la tarea de los radioaficionados. ¿Quisiera enseñarme?» «Lamento no poder quedarme más tiempo esta noche, pero ¿podría regresar en otra ocasión?» Él titubeó un momento y luego dijo que sí. Aquel fue el comienzo de lo que llegó a ser una gran amistad. Regresé y me enseñó. Yo comencé a quererlo y respetarlo. A través de las visitas subsiguientes, la grandeza de aquel hombre se dejó entrever. Nos hicimos muy buenos amigos, al igual que nuestras queridas compañeras eternas. Luego, con el paso del tiempo, nuestra familia se mudó. Los líderes locales continuaron apoyando a la familia Cox. Unos 8 años después de aquella primera visita, se creó la estaca Boston.
¿Adivinen quién fue el primer presidente de Estaca? Sí, el hermano Wilbur Cox. Durante los años subsiguientes, también prestó servicio como presidente de misión y presidente de templo. Años después, como miembro del quórum de los 12 apóstoles, se me asignó crear una nueva estaca en el condado de St. Pete, Utah. Durante las entrevistas habituales, me sorprendió gratamente encontrarme de nuevo con mi querido amigo, el hermano Cox. Sentí la inspiración de llamarlo como el nuevo patriarca de Estaca. Después de ordenarlo, nos abrazamos y lloramos. Las personas presentes en la sala se preguntaban por qué lloraban aquellos dos hombres adultos. Pero nosotros lo sabíamos, y la hermana Cox también. Nuestras lágrimas eran de gozo. En silencio, recordamos la increíble travesía de amor y arrepentimiento que había empezado una noche en su casa, hacía ya 30 años. La historia no termina allí. La familia del hermano y la hermana Cox creció hasta estar compuesta por 3 hijos, 20 nietos y 54 bisnietos. Añadan a aquello su influencia en cientos de misioneros, en miles de personas más en el templo y en cientos de personas que han recibido bendiciones patriarcales de manos de Wilbur Cox. Su influencia y la de Leonora seguirán repercutiendo a través de muchas generaciones en todo el mundo. Experiencias tales como esta de Wilbur y Leonora ocurren cada semana, ojalá que cada día, dentro de esta iglesia. Hay dedicados siervos del Señor Jesucristo que llevan a cabo su obra con su poder y autoridad. Hermanos, hay puertas que podemos abrir, bendiciones del sacerdocio que podemos dar, corazones que podemos sanar, cargas que podemos aligerar, testimonios que podemos fortalecer, vidas que podemos salvar y gozo que podemos llevar a los hogares de los santos de los últimos días. Todo ello porque poseemos el sacerdocio de Dios. Somos los hombres que han sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de nuestra fe excepcional para hacer esta obra. Esta noche los invito a literalmente levantarse conmigo en nuestra gran hermandad eterna. Cuando mencione el nombre de su oficio del sacerdocio, por favor, pónganse de pie y permanezcan de pie. Diáconos, pónganse de pie. Maestros, pónganse de pie. Presbíteros, obispos, élderes, sumos sacerdotes, patriarcas, 70s, apóstoles. Ahora bien, hermanos, permanecerían de pie y se unirían a nuestro coro para cantar las 3 estrofas de Levantaos, hombres de Dios. Mientras canten, piensen en su deber como las huestes poderosas de Dios a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Ese es nuestro cometido. Ese es nuestro privilegio. Así lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar los temas Warren Cowdery y el tema Se obró sobre él para buscar revelación. Ambos temas parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor dirige su iglesia por medio de la autoridad del sacerdocio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 107, la cual escucharemos a continuación. En la iglesia hay 2 sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico,
que incluye el Levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. Pero hay dos divisiones o cabezas principales. Una es el sacerdocio de Melquisedec y la otra es el sacerdocio arónico o levítico. El oficio de elder corresponde al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia en todas las edades del mundo para administrar en las cosas espirituales. La presidencia del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la Iglesia. Los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales, y también en el oficio de elder, presbítero, del orden levítico, maestro, diácono y miembro. Cuando el sumo sacerdote no esté presente, un elder tiene el derecho de oficiar en su lugar. El sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales de acuerdo con los convenios y mandamientos de la Iglesia, y tienen el derecho de oficiar en todos estos oficios de la Iglesia cuando no esté presente una autoridad mayor. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. El obispado es la presidencia de este sacerdocio y posee las llaves o autoridad de éste. Ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, de poseer las llaves de este sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito, y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Necesariamente hay presidentes o proceden o son nombrados oficiales presidentes de entre los que son ordenados a los varios oficios de estos dos sacerdocios. Del sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio, y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia,
forman un quórum de la presidencia de la Iglesia. Los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Y así se distinguen de los otros oficiales de la Iglesia en los deberes de su llamamiento. Y constituyen un quórum, igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. Los 70 también son llamados para predicar el Evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo, y así se distinguen de otros oficiales de la Iglesia en los deberes de su llamamiento. Y constituyen un quórum igual en autoridad que el de los 12 testigos especiales o apóstoles antes nombrados. Y toda decisión que tome cualquiera de estos quórums se hará por la voz unánime del quórum, es decir, todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones, a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Una mayoría puede constituir un quórum cuando las circunstancias impidan que se haga de otra manera. De no ser así, sus decisiones no tienen derecho a las mismas bendiciones que en la antigüedad recibían los acuerdos de un quórum de 3 presidentes, los cuales eran ordenados según el orden de Melquisedec y eran hombres justos y santos. Las decisiones de estos quórums, o cualquiera de ellos, se deben tomar con toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y longanimidad, y con fe y virtud, y conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad. Porque existe la promesa de que si abundan estas cosas en ellos, no serán sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Y en caso de que estos quórums tomen alguna decisión con injusticia, se podrá presentar ante una asamblea general de los varios quórums, los cuales constituyen las autoridades espirituales de la Iglesia. De otra manera, no se puede apelar de su decisión. Los 12 son un sumo consejo presidente viajante para oficiar en el nombre del Señor bajo la dirección de la presidencia de la Iglesia, de acuerdo con la institución del cielo, para edificar la Iglesia y regular todos los asuntos de ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Los 70 obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12, o sea, el sumo consejo viajante, edificando la Iglesia y regulando todos los asuntos de ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos, enviándose a los 12, teniendo ellos las llaves para abrir la puerta por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. En las estacas de Sion, los sumos consejos residentes forman un quórum igual en autoridad con respecto a los asuntos de la Iglesia en todas sus decisiones que el quórum de la presidencia o el sumo consejo viajante. El sumo consejo de Sion constituye un quórum igual en autoridad respecto de los asuntos de la Iglesia en todas sus decisiones que los consejos de los 12 en las estacas de Sion. Es el deber del sumo consejo viajante, cuando necesite ayuda, llamar a los 70 en lugar de otros, para atender a los varios llamamientos de predicar y administrar el Evangelio. Es el deber de los 12 ordenar ministros evangelistas en todas las ramas grandes de la Iglesia, según les sea designado por revelación. El orden de este sacerdocio se confirmó para descender de padre a hijo, y por derecho pertenece a los descendientes literales del linaje escogido al cual se hicieron las promesas.
Este orden se instituyó en los días de Adán y descendió por linaje de la siguiente manera: de Adán a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 69 años y 3 años antes de la muerte de Adán. Éste lo bendijo y recibió la promesa de Dios, por conducto de su padre, de que su posteridad sería la elegida del Señor y que sería preservada hasta el fin de la tierra. Porque Set fue un hombre perfecto, y su semejanza era la imagen expresa de su padre, al grado de que se parecía a su padre en todas las cosas, y solamente por su edad se podía distinguir entre uno y otro. Enos fue ordenado a la edad de 134 años y 4 meses, por mano de Adán. Dios llamó a Cainán en el desierto cuando éste tenía 40 años de edad, y encontró a Adán mientras viajaba al país de Sedolamac. 87 años tenía cuando recibió su ordenación. Maalaleel tenía 496 años y 7 días de edad cuando fue ordenado por mano de Adán, quien también lo bendijo. Jared tenía 200 años de edad cuando recibió su ordenación por mano de Adán, por quien también fue bendecido. Enoc tenía 25 años de edad cuando fue ordenado por mano de Adán, y tenía 65 años, y Adán lo bendijo. Y Enoc vio al Señor, y anduvo con él, y estuvo delante de su faz continuamente, y caminó Enoc con Dios 365 años, de manera que tenía 430 años de edad cuando fue trasladado. Matusalén tenía 100 años de edad cuando fue ordenado por Adán. Lamec tenía 32 años de edad cuando fue ordenado por Set. Noé tenía 10 años de edad cuando fue ordenado por mano de Matusalén. 3 años antes de su muerte, Adán llamó a Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc y Matusalén. Todos ellos sumos sacerdotes, junto con el resto de los de su posteridad que eran justos, al valle de Adán Ondiamán, y allí les confirió su última bendición. Y el Señor se les apareció, y se levantaron y bendijeron a Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Y el Señor le dio consuelo a Adán, y le dijo: Te he puesto para estar a la cabeza, multitud de naciones saldrán de ti, y tú les serás por príncipe para siempre. Y Adán se puso de pie en medio de la congregación, y a pesar de que lo agobiaba el peso de sus años, lleno del Espíritu Santo, predijo todo cuanto habría de sobrevenir a su posteridad hasta la última generación. Todas estas cosas se escribieron en el libro de Enoc, y se testificará de ellas a su debido tiempo. También es el deber de los 12 ordenar y organizar a todos los otros oficiales de la Iglesia, de acuerdo con la revelación que dice: a la Iglesia de Cristo en la tierra de Sión, además de las leyes de la Iglesia, referente a sus asuntos. De cierto os digo, dice el Señor de las huestes, es menester que haya élderes presidentes para presidir a los que tengan el oficio de élder, y también presbíteros para presidir a quienes tengan el oficio de presbítero, y también maestros para presidir a los que tengan el oficio de maestro, de igual manera, y también los diáconos. Por tanto, de diácono a maestro, de maestro a presbítero, y de presbítero a élder respectivamente, según sean nombrados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos de la Iglesia. Entonces sigue el sumo sacerdocio, que es el mayor de todos. Por consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la Iglesia. O en otras palabras, el sumo sacerdote presidente de todo el sumo sacerdocio de la Iglesia.
De él procede la administración de las ordenanzas y las bendiciones para la iglesia por la imposición de manos. De manera que el oficio de obispo no es igual, porque el oficio de obispo consiste en administrar todas las cosas temporales. Sin embargo, debe escogerse al obispo de entre los del sumo sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Pues a menos que sea un descendiente literal de Aarón, no puede poseer las llaves de ese sacerdocio. Sin embargo, se puede apartar a un sumo sacerdote, es decir, según el orden de Melquisedec, para administrar las cosas temporales, las cuales conocerá por el Espíritu de verdad, y también para ser juez en Israel, para tramitar los asuntos de la iglesia y juzgar a los transgresores, según el testimonio que fuere presentado ante él de conformidad con las leyes, con la ayuda de sus consejeros que haya escogido o que escogiere de entre los élderes de la iglesia. Este será el deber del obispo, que no sea descendiente literal de Aarón, pero al que se haya conferido el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que será un juez. Sí, un juez común entre los habitantes de Sión, o en una estaca de Sión, o cualquier rama de la iglesia, donde sea apartado para este ministerio, hasta que se ensanchen las fronteras de Sión y se haga necesario tener otros obispos o jueces en Sión o en otras partes. Y si son nombrados otros obispos, éstos han de obrar en el mismo oficio. Pero un descendiente literal de Aarón tiene el derecho legal a la presidencia de este sacerdocio, a las llaves de este ministerio, para obrar en el oficio de obispo independientemente, sin consejeros, para actuar como juez en Israel, salvo cuando se juzgue a un presidente del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y la decisión de cualquiera de estos consejos irá de acuerdo con el mandamiento que dice: Además, de cierto os digo, los asuntos más importantes y los casos más difíciles de la iglesia, en caso de disconformidad con el fallo del obispo o de los jueces, serán remitidos y llevados al consejo de la iglesia ante la presidencia del sumo sacerdocio. Y la presidencia del consejo del sumo sacerdocio tendrá el poder de llamar a otros sumos sacerdotes hasta 12, para que ayuden como consejeros, y de esta manera la presidencia del sumo sacerdocio y sus consejeros tendrán el poder de decidir en cuanto al testimonio de acuerdo con las leyes de la iglesia. Y después de esa decisión, ya no se recordará más ante el Señor, porque este es el consejo más alto de la iglesia de Dios, y el que da el fallo final cuando hay controversias respecto de asuntos espirituales. Ninguno de los miembros de la iglesia queda exento de este consejo. Y si transgrediere un presidente del sumo sacerdocio, se le llamará ante el consejo común de la iglesia, al cual ayudarán 12 consejeros del sumo sacerdocio, y el fallo que dicten sobre su cabeza será el fin de toda controversia respecto de él. Así que a nadie se exime de la justicia y las leyes de Dios, para que todas las cosas se hagan con orden y solemnidad ante él, de acuerdo con la verdad y la rectitud. Y además, de cierto os digo, el deber del presidente del oficio de diácono es presidir a 12 diáconos, sentarse en concilio con ellos y enseñarles sus deberes, edificándose el uno al otro conforme a lo indicado en los convenios. Y también, el deber del presidente del oficio de los maestros es presidir a 24 maestros y sentarse en concilio con ellos, enseñándoles los deberes de su oficio, cual se indican en los convenios. Y también el deber del presidente del sacerdocio de Aarón es presidir a 48 presbíteros, sentarse en concilio con ellos y enseñarles los deberes de su oficio, cual se indica en los convenios. Este presidente ha de ser un obispo, porque este es uno de los deberes de este sacerdocio.
Además, el deber del presidente del oficio de los élderes es presidir a 96 élderes, sentarse en concilio con ellos y enseñarles de acuerdo con los convenios. Esta presidencia es distinta de la de los 70 y se ha dispuesto para los que no viajan por todo el mundo. Además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la iglesia y ser semejante a Moisés. He aquí, en esto hay sabiduría. Sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre el cabeza de la iglesia. Y va de acuerdo con la visión que demuestra el orden de los 70, que los presidan 7 presidentes, escogidos de entre el número de los 70. Y el séptimo de estos presidentes ha de presidir a los 6. Y estos 7 presidentes han de escoger a otros 70, además de los primeros 70, a los cuales pertenecen, y han de presidirlos. Y también a otros 70, hasta 70 veces 7, si por necesidad la obra de la viña lo requiere. Y estos 70 han de ser ministros viajantes, a los gentiles primeramente, y también a los judíos. Mientras que otros oficiales de la iglesia, que no pertenezcan a los 12 ni a los 70, no obstante que estén ocupando oficios tan elevados y de tanta responsabilidad en la iglesia, no tienen la responsabilidad de viajar entre todas las naciones, sino que han de viajar conforme lo permitan sus circunstancias. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Así sea. Amén. Conforme ha estudiado la restauración del Evangelio, probablemente ha notado que el Señor, por lo general, no explica una doctrina completamente en una revelación. En cambio, revela las cosas línea sobre línea, cuando las circunstancias lo requieren. Aun cuando el Señor había dado instrucciones sobre el sacerdocio a partir de 1829, en las secciones 20 y 84, Él dio instrucciones adicionales a los santos en 1835 sobre oficios específicos del sacerdocio necesarios para gobernar y guiar a su rebaño que estaba creciendo. Al leer sobre los oficios del sacerdocio, considere cómo puede sostener a quienes prestan servicio en esos llamamientos, por medio de su confianza, fe y oraciones. A continuación se leerá una serie de versículos concerniente a cada uno de los oficios del sacerdocio, comenzando con los miembros de la primera presidencia y el presidente de la iglesia. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 107, el versículo 9, donde se menciona: la presidencia del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. Ahora leeremos en esta misma sección 107 de Doctrina y Convenios los versículos del 21 al 22, que dicen lo siguiente: necesariamente hay presidentes, o proceden, o son nombrados oficiales presidentes, de entre los que son ordenados a los varios oficios de estos 2 sacerdocios. Del sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio, y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia, conforman un quórum de la presidencia de la Iglesia. Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios
los versículos 65 al 66, que dicen lo siguiente. Por consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la Iglesia, o en otras palabras, el sumo sacerdote presidente de todo el sumo sacerdocio de la Iglesia. A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en esta misma sección 107, los versículos del 91 al 92, que dicen lo siguiente. Además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la Iglesia y ser semejante a Moisés. He aquí, en esto hay sabiduría. Sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre la cabeza de la Iglesia. Medite a continuación. ¿Cómo puede sostener usted al presidente de la Iglesia y a los miembros de la primera presidencia por medio de su fe, confianza y oraciones? Medite brevemente. Ahora leeremos una serie de versículos concerniente a los 12 apóstoles. A continuación se leerá, en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente. Los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, y así se distinguen de los otros oficiales de la Iglesia en los deberes de su llamamiento, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. A continuación leeremos, en la misma sección de Doctrina y Convenios, los versículos del 33 al 35, que dicen lo siguiente. Los 12 son un sumo consejo presidente viajante, para oficiar en el nombre del Señor bajo la dirección de la presidencia de la Iglesia, de acuerdo con la institución del cielo, para edificar la Iglesia y regular todos los asuntos de ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Los 70 obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12, o sea, el sumo consejo viajante, edificando la Iglesia y regulando todos los asuntos de ella en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Enviándose a los 12, teniendo ellos las llaves para abrir la puerta, por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en esta misma sección 107, el versículo 38, donde se menciona. Es el deber del sumo consejo viajante, cuando necesite ayuda, llamar a los 70, en lugar de otros, para atender a los varios llamamientos de predicar y administrar el Evangelio. Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios el versículo 58, donde se menciona. También es el deber de los 12 ordenar y organizar a todos los otros oficiales de la Iglesia, de acuerdo con la revelación que dice. Medite a continuación. ¿Cómo puede sostener a quienes prestan servicio en el quórum de los 12 apóstoles por medio de su confianza, fe y oraciones? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos relacionados con el quórum de los 70. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 25 al 26, que dicen lo siguiente. Los 70 también son llamados para predicar el Evangelio y ser testigos especiales a los gentiles
y en todo el mundo, y así se distinguen de otros oficiales de la Iglesia en los deberes de su llamamiento, y constituyen un quórum igual en autoridad que el de los 12 testigos especiales o apóstoles antes nombrados. Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios el versículo 34, donde se menciona: Los 70 obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los 12, o sea, el sumo consejo viajante, edificando la iglesia y regulando todos los asuntos de ella, en todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos. Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios los versículos del 93 al 97, que dicen lo siguiente: Y va de acuerdo con la visión que demuestra el orden de los 70, que los presidan 7 presidentes escogidos de entre el número de los 70, y el séptimo de estos presidentes ha de presidir a los 6, y estos 7 presidentes han de escoger a otros 70, además de los primeros 70 a los cuales pertenecen, y han de presidirlos, y también a otros 70, hasta 70 veces 7, si por necesidad la obra de la viña lo requiere, y estos 70 han de ser ministros viajantes a los gentiles, primeramente, y también a los judíos. Medite a continuación. ¿Cómo puedes sostener a quienes prestan servicio como 70s por medio de su confianza, fe y oraciones? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos concerniente a los obispos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente: El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. El obispado es la presidencia de este sacerdocio y posee las llaves o autoridad de éste. Ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, de poseer las llaves de este sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 68 al 76, que dicen lo siguiente: De manera que el oficio de obispo no es igual, porque el oficio de obispo consiste en administrar todas las cosas temporales. Sin embargo, debe escogerse al obispo de entre los del sumo sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón, pues a menos que sea un descendiente literal de Aarón, no puede poseer las llaves de este sacerdocio. Sin embargo, se puede apartar a un sumo sacerdote, es decir, según el orden de Melquisedec, para administrar las cosas temporales, las cuales conocerá por el Espíritu de verdad, y también para ser juez en Israel, para administrar los asuntos de la iglesia y juzgar a los transgresores, según el testimonio que fuere presentado ante él, de conformidad con las leyes, con la ayuda de sus consejeros que haya escogido o que escogiere de entre los élderes de la iglesia. Este será el deber del obispo, que no sea descendiente literal de Aarón, pero al que se haya conferido el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que será un juez, sí, un juez común entre los habitantes de Sión, o en una estaca de Sión, o cualquier rama de la iglesia donde sea apartado para este ministerio, hasta que se ensanchen las fronteras de Sión,
y se haga necesario tener otros obispos o jueces en Sion o en otras partes. Y si son nombrados otros obispos, estos han de obrar en el mismo oficio. Pero un descendiente literal de Aarón tiene el derecho legal a la presidencia de este sacerdocio, a las llaves de este ministerio, para obrar en el oficio de obispo independientemente, sin consejeros, para actuar como juez en Israel, salvo cuando se juzgue a un presidente del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Ahora leeremos en esta misma sección de Doctrina y Convenios los versículos del 87 al 88, que dicen lo siguiente. Y también el deber del presidente del sacerdocio de Aarón es presidir a 48 presbíteros, sentarse en concilio con ellos y enseñar los deberes de su oficio, cual se indica en los convenios. Este presidente ha de ser un obispo, porque este es uno de los deberes de este sacerdocio. Medite a continuación. ¿Cómo puede sostener a quienes prestan servicio como obispo por medio de su confianza, fe y oraciones? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, las ordenanzas del sacerdocio brindan bendiciones espirituales y temporales a todos los hijos del Padre Celestial. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 107, los versículos del 1 al 20, los cuales se releerán a continuación. En la Iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el sacerdocio de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio, según el orden del Hijo de Dios, mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a este sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. Pero hay dos divisiones, o cabezas principales. Una es el sacerdocio de Melquisedec, y la otra es el sacerdocio arónico, o levítico. El oficio de elder corresponde al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia, en todas las edades del mundo, para administrar en las cosas espirituales. La presidencia del sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la Iglesia. Los sumos sacerdotes, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, tienen el derecho de oficiar en su propio puesto, bajo la dirección de la presidencia, para administrar las cosas espirituales, y también en el oficio de elder, presbítero, del orden levítico, maestro, diácono y miembro. Cuando el sumo sacerdote no esté presente, un elder tiene el derecho de oficiar en su lugar. El sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales, de acuerdo con los convenios y mandamientos de la Iglesia, y tienen el derecho de oficiar en todos estos oficios de la Iglesia, cuando no esté presente una autoridad mayor. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. El obispado es la presidencia de este sacerdocio y posee las llaves o autoridad de este. Ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, de poseer las llaves de este sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado
apartado y ordenado a este poder por manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del primogénito, y gozar de la comunión y presencia de Dios, el Padre, y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente: el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, que se dan para la salvación y la bendición de todos, hombres, mujeres y niños. Al mantenernos dignos, las ordenanzas del sacerdocio enriquecen nuestra vida en la tierra y nos preparan para las sublimes promesas del mundo venidero. Este es un fragmento del mensaje Poder en el Sacerdocio, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013. A continuación escucharemos el discurso Poder en el Sacerdocio, por el elder Neil L. Anderson, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013. Cuando era niño, cantábamos en la primaria la canción Allí donde haya amor. Y todos sonrieron en la señal de aprobación. Una madre valiente criaba a 5 hijos, escuchó con atención a la segunda estrofa. A toda hora es mi hogar bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio. Con tristeza pensó, mis hijos nunca han tenido un hogar así. Mi mensaje a esa hermana y a todos es que podemos ser bendecidos por la fortaleza del poder del sacerdocio, cualquiera que sea nuestra situación. En la iglesia a veces relacionamos el poder del sacerdocio con los hombres. El sacerdocio es el poder y autoridad de Dios que se dan para la salvación y bendición de todos los hombres, mujeres y niños. Un hombre podría descorrer las cortinas para que la cálida luz del sol entre al cuarto, pero él no es dueño del sol, ni de la luz, ni del calor que brinda. Las bendiciones del sacerdocio son infinitamente mayores que aquel a quien se le pide que administre el don. Recibir las bendiciones, poder y las promesas del sacerdocio en esta vida y la venidera es una de las grandiosas oportunidades y responsabilidades de la mortalidad. A medida que somos dignos, las ordenanzas del sacerdocio enriquecen nuestra vida en la tierra y nos preparan para las sublimes promesas del mundo venidero. El Señor dijo, en las ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Existen bendiciones especiales de Dios para toda persona digna que se bautiza, recibe el Espíritu Santo y regularmente participa de la Santa Cena. El templo proporciona luz y fortaleza adicionales, además de la promesa de la vida eterna. Todas las ordenanzas nos invitan a incrementar nuestra fe en Jesucristo y a hacer convenios con Dios y guardarlos. Al guardar esos sagrados convenios, recibimos poder y bendiciones del sacerdocio. ¿No sentimos ese poder del sacerdocio en nuestra propia vida y lo vemos entre los miembros de la iglesia que guardan convenios? Lo vemos en los conversos nuevos en el momento que salen de las aguas del bautismo sintiendo que han sido perdonados y limpios. Vemos que nuestros hijos y jóvenes son más sensibles a los susurros y la guía del Espíritu. Vemos que las ordenanzas del templo se convierten en un faro de fortaleza y de luz para hombres y mujeres en todo el mundo. El mes pasado, observé a un joven matrimonio que se sintió fortalecido por las promesas del sellamiento en el templo. Cuando nació su hermoso bebito,
pero solo vivió una semana. Mediante las ordenanzas del sacerdocio, recibimos nosotros y la pareja consuelo, fortaleza, protección, paz y promesas eternas. Algunos se pregunten sinceramente, si el poder y las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos, ¿por qué la administran los hombres? Cuando un ángel le preguntó a Nefi, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Nefi contestó honradamente, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Cuando hablamos del sacerdocio, hay muchas cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios ama a todos sus hijos y que no hace acepción de personas. A nadie de los que van a Él desecha, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Tan ciertamente como sabemos que el amor de Dios es igual para sus hijos e hijas, también sabemos que Él no creó a los hombres y mujeres exactamente iguales. Sabemos que el ser hombre o mujer es una característica esencial de nuestra identidad, tanto mortales como eternos. Sabemos que desde el principio el Señor nos dio responsabilidades específicas. Desde el principio también estableció cómo se administraría su sacerdocio. El sacerdocio se dio primeramente a Adán, Noé, Abraham y Moisés. Todos ellos llevaron a cabo ordenanzas del sacerdocio. Jesucristo fue y es el sumo sacerdote. Él llamó apóstoles y dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En nuestros días, Dios envió mensajeros como Juan, el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, quienes restauraron el sacerdocio a la tierra mediante el profeta José Smith. Esta es la manera en que nuestro Padre Celestial ha administrado su sacerdocio. Sabemos que el poder del santo sacerdocio no funciona sin la ayuda de la fe, Espíritu Santo y los dones espirituales. Las Escrituras advierten, no neguéis los dones de Dios, porque son muchos. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Sabemos que la dignidad siempre es fundamental para efectuar y recibir ordenanzas. La hermana Linda K. Burton dijo, la rectitud es el requisito para invitar el poder del sacerdocio a nuestra vida. Por ejemplo, miren la plaga de pornografía que se extiende por todo el mundo. La norma que se habló, como dijo el Elder Cook, es una esclavitud. Debe de haber una dignidad que no permita que la pornografía se infiltre y dañe las ordenanzas del sacerdocio. El Salvador dijo, arrepentíos de vuestras abominaciones secretas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El preparar y repartir la Santa Cena de manera indigna es como participar en otras, como lo dijo el Elder Bednard, tomar en vano el nombre de Dios. Si uno no es digno, se debe retirar y no oficiar en las ordenanzas del sacerdocio y en actitud de oración acudir al obispo como el primer paso para arrepentirse y cumplir los mandamientos. Otra cosa que sabemos es que hay muchas bendiciones en las familias en las que la madre y el padre están unidos al guiar a sus hijos. Pero también sabemos que Dios proporciona ansiosamente esas mismas bendiciones a aquellos que se encuentran en muchas otras situaciones. Una madre que lleva el peso de sostener a su familia tanto espiritual como temporalmente, explicó con mucho sentimiento que ella tiene que tener mucha humildad a fin de llamar a sus maestros orientadores para que le den una bendición a sus hijos. Pero añadió que requiere aún más humildad que los maestros orientadores se preparen para bendecir a su hijo.
A pesar de que sabemos mucho en cuanto al sacerdocio y las llaves que tienen nuestros apóstoles y nuestro profeta para dirigir la obra del Señor en la tierra, las llaves específicas se les da a los obispos y presidentes de estaca para sus responsabilidades territoriales, y ellos llaman a hombres y mujeres por revelación para sostenerlos y que puedan ejercitar esa autoridad, enseñar y administrar. Aunque hay muchas cosas que sabemos del sacerdocio, al ver a través del lente de la mortalidad no siempre nos da un conocimiento cabal de la forma en que Dios lleva a cabo las cosas. Pero su tierno recordatorio, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, nos asegura que con el tiempo y perspectiva eterna veremos las cosas como realmente son y comprenderemos más completamente su amor. Todos servimos de manera voluntaria. A veces nos sentimos angustiados con nuestro llamamiento, aunque se nos pida hacer más. A veces estamos agradecidos cuando hay que ser reelevados. No determinamos qué llamamientos vamos a recibir. Aprendí esta lección a poco tiempo de casarnos. Mi esposa Kathy y yo vivíamos en Florida. Un domingo, uno de los consejeros de la presidencia de estaca me dijo que habían sentido la impresión de llamar a Kathy como maestra de seminario matutino. ¿Cómo lo vamos a hacer?, pregunté. Tenemos 2 hijos pequeños. Seminario empieza a las 5 de la mañana y yo soy el presidente de los hombres jóvenes del barrio. El consejero sonrió y dijo: todo saldrá bien, hermano Anderson. La llamaremos a ella y a usted lo relevaremos. Y eso es lo que pasó. El preguntar con sinceridad y escuchar las ideas y preocupaciones que expresan las mujeres es de suma importancia en la vida, en el matrimonio y en la edificación del reino de Dios. Hace 20 años, en conferencia general, el elder M. Russell Ballard relató una conversación que tuvo con la presidenta general de la Sociedad de Socorro. Surgió una pregunta sobre cómo fortalecer la dignidad de los jóvenes que se preparan para servir en la misión. La hermana Elaine Jack respondió con una sonrisa. ¿Sabe, elder Ballard? Si preguntáramos a las hermanas de la iglesia, quizás tengan algunas buenas sugerencias. Después de todo, nosotros somos las madres de esos jóvenes. El presidente Thomas S. Monson tiene un historial de toda una vida de pedir la opinión y las preocupaciones de las hermanas. La mujer que más ha influido en él es la hermana Frances Monson. Todos la extrañamos. También el jueves pasado, el presidente Monson recordó a las autoridades generales cuánto aprendió como obispo de las 84 viudas en su barrio. Influyeron grandemente en su servicio como obispo en toda su vida. No nos sorprende entonces que bajo la dirección del presidente Monson y la primera presidencia se llevaron a cabo muchas conversaciones con las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, mujeres jóvenes y de la primaria en cuanto al cambio de edad para prestar servicio misional. Obispos, al seguir el ejemplo del presidente Monson, sentirán la mano guiadora del Señor que bendecirá su obra sagrada de manera aún más abundante. Mi familia y yo vivíamos en Brasil. Poco después de llegar, conocí a Adelson Parrella, que servía como 70, y a su hermano Adilson, que servía en la presidencia de nuestra estaca. Más tarde, conocí a su hermano Adalton, que era presidente de estaca en Florianápolis, y a otro hermano, Adelmo, que era obispo. Me impresionó la fe de esos hermanos y pregunté acerca de sus padres. La familia se bautizó en Santos, Brasil, hace 42 años. Adilson Parrella dijo: al principio, papá pareció estar muy emocionado de unirse a la iglesia. No obstante, pronto pasó a ser menos activo y le pidió a nuestra madre que no asistiera a la iglesia. Adilson me contó que su madre cosía ropa
para los vecinos a fin de pagar el costo del pasaje de autobús para que los niños fueran a la iglesia. Los 4 niños caminaban juntos más de 2 kilómetros a otro pueblo, tomaban el autobús por 45 minutos y después caminaban otros 20 minutos para ir a la capilla. Aunque no podía asistir a la iglesia con sus hijos, la hermana Parrella leía las Escrituras con sus hijos e hijas. Les enseñaba el Evangelio y oraba con ellos. Su humilde hogar estaba lleno de las ricas bendiciones del poder del sacerdocio. Los niños crecieron, sirvieron en misiones, obtuvieron una educación y se casaron en el templo. Las bendiciones del sacerdocio colmaron sus hogares. Años más tarde, siendo una hermana sola, Vani de Paula Parrella entró en el templo para recibir su propia investidura y aún más tarde sirvió en 3 misiones en Brasil. Ahora, a los 84 años, su fe continúa bendiciendo a las generaciones que le han seguido. El poder del santo sacerdocio de Dios se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico que al participar dignamente de las ordenanzas del sacerdocio, el Señor les brindará mayor fortaleza, paz y perspectiva eterna. Cualquiera que sea su situación, su hogar será bendecido por la fortaleza del poder del sacerdocio, y aquellos allegados a ustedes tendrán un deseo más fuerte de tener esas bendiciones. Como hombres y mujeres, hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios, avanzamos juntos. Esta es nuestra oportunidad, responsabilidad y bendición. Este es nuestro destino. Preparar el reino de Dios para el regreso del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tras haber estudiado los versículos del 1 al 20 de esta sección 107 de Doctrina y Convenios, que ya leímos en este bloque de lectura, y haber estudiado el resto del mensaje del elder Neil L. Anderson, considere anotar las impresiones que reciba en cuanto a la forma en que el poder de Dios enriquece su vida en la tierra y le prepara para la eternidad. Haga el ejercicio ahora mismo. ¿Qué está haciendo usted para recibir más plenamente y ayudar a los demás a recibir esas bendiciones? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 19 al 27, que dicen lo siguiente. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto, y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones, y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó a Moisés de entre ellos, y el santo sacerdocio también, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles, y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón, entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También se recomienda estudiar el tema las llaves
y la autoridad del sacerdocio. Por el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. En esta conferencia hemos visto el relevo de algunos hermanos fieles y hemos sostenido a otros en sus llamamientos. En esta rotación tan común en la Iglesia, no se nos degrada al ser relevados y no se nos asciende cuando se nos llama. No hay ascensos ni descensos en el servicio del Señor. Únicamente se da marcha hacia adelante o hacia atrás, y esa diferencia radica en la forma en que aceptamos nuestros relevos y llamamientos. Una vez presidí el relevo de un presidente de estaca que había prestado servicio diligente durante 9 años, y ahora se regocijaba por el nuevo llamamiento que él y su esposa acababan de recibir como líderes de la guardería de su barrio. Solo en esta iglesia se consideraría eso como algo igualmente honorable. En una conferencia de mujeres, Linda K. Burton, presidenta de la Sociedad de Socorro, dijo: "Esperamos inculcar en cada una de nosotras un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio". Eso se explica a todos nosotros, y para ello hablaré sobre las llaves y la autoridad del sacerdocio. Debido a que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres, me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la Iglesia. El poder del sacerdocio nos bendice a todos. Las llaves del sacerdocio orientan a mujeres así como a hombres. Y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres. El presidente Joseph F. Smith describió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana. Otros líderes nos han enseñado que el sacerdocio es el poder supremo de la tierra. Es el poder por el que la tierra fue creada. Las Escrituras enseñan que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Por consiguiente, el sacerdocio es el poder mediante el cual seremos resucitados y continuaremos hacia la vida eterna. El entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, administrar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la Iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posee las llaves para dicha función. Como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard, quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad y tengan acceso al poder del mismo. En cuanto a administrar el uso de la autoridad del sacerdocio, la función de las llaves del sacerdocio ensanchan y a la vez limita. Ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios, y limita al indicar a quién se concederá la autoridad y quién poseerá sus oficios y cómo se conferirán sus derechos y poderes. Por ejemplo, una persona que posea el sacerdocio no puede conferir su oficio u autoridad a otra, a menos que lo autorice alguien que posea las llaves. Sin esa autorización, la ordenación no tendría validez. Eso explica por qué un poseedor del sacerdocio, posea el oficio que tenga,
No puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la Santa Cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas. Con excepción de la obra sagrada de las hermanas, llevan a cabo en el templo, bajo las llaves que posee el presidente del templo, las cuales describiré a continuación. Únicamente aquel que posea un oficio en el sacerdocio puede oficiar en una ordenanza del mismo. Y todas las ordenanzas autorizadas del sacerdocio se asientan en los registros de la Iglesia. Al final, todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo. ¿De quién es este sacerdocio? Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Estamos acostumbrados a pensar que a José Smith se le confirieron todas las llaves del sacerdocio en el templo de Kirtland, pero en las Escrituras dice que lo único que se confirió allí fueron las llaves de esta dispensación. Hace muchos años, en una conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra, entre ellas las llaves de la creación y la resurrección. La naturaleza divina de las limitaciones que se imponen en el uso de las llaves del sacerdocio explica un contraste fundamental entre las decisiones sobre asuntos de la administración de la Iglesia y las decisiones que atañen al sacerdocio. La primera presidencia y el concilio de la primera presidencia y el quórum de los 12, quienes presiden la Iglesia, han sido investidos con poder para tomar muchas decisiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos de la Iglesia, asuntos tales como la ubicación de un edificio y la edad para prestar servicio misional. Pero a pesar de que esas autoridades que presiden poseen y ejercen todas las llaves que se han delegado al hombre en esta dispensación, no están autorizados para alterar el modelo debidamente diseñado de que solo los hombres poseerán oficios en el sacerdocio. Ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio. Empiezo con los 3 principios de los que acabamos de hablar. 1. El sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar por la salvación de la familia humana. 2. La autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen las llaves del sacerdocio. Y 3. Ya que en las Escrituras dice que todas las otras autoridades y oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio de Melquisedec. Todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hace con la autoridad de dicho sacerdocio. ¿Cómo se aplica esto a la mujer? En un discurso dirigido a la Sociedad de Socorro, el presidente Joseph Fielding Smith, que en aquel tiempo era presidente del Quórum de los 12, dijo: «El que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana, para que realice ciertas cosas en la Iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación, tal como la obra que se efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor. Se les da autoridad para llevar a cabo cosas sagradas y maravillosas, que son sagradas para el Señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio». En ese extraordinario discurso, el presidente Smith dijo una y otra vez que a las mujeres se les ha dado autoridad. A ellas les dijo: pueden hablar con autoridad, porque el Señor les ha conferido autoridad. También dijo a la Sociedad de Socorro: se ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas. La obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina. Y naturalmente, la obra de la Iglesia que efectúan las mujeres o los hombres, ya sea en el templo o en el barrio o las ramas, se lleva a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio.
Por tanto, dirigiéndose a la Sociedad de Socorro, el presidente Smith explicó: el Señor les ha dado esta gran organización en la que ellas tienen la autoridad para servir bajo la dirección de los obispos de los barrios, procurando el bienestar tanto espiritual como temporal de nuestro pueblo. Por eso, ciertamente se dice que para las mujeres, la Sociedad de Socorro no es solo una clase, sino algo a lo que pertenecen, una dependencia divinamente establecida del sacerdocio. No solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia, pero ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer joven o mayor se le aparta para predicar el Evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia, bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. Quien quiera que ejerza autoridad del sacerdocio, se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Este es un principio que necesita la sociedad en general. Estas palabras se adjudican al famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Es hora de defender no tanto los derechos como las obligaciones humanas. Los santos de los últimos días ciertamente reconocen que al hacerse acreedores de la exaltación, no tiene que ver con defender derechos, sino con cumplir responsabilidades. El Señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios del sacerdocio. No obstante, como han recalcado varios líderes de la Iglesia, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios. El poder más grandioso que Dios ha dado a sus hijos no se puede ejercer sin la compañía de una de sus hijas, porque Dios ha dado solo a ellas el poder de ser creadora de cuerpos, de modo que pudiese cumplirse el designio y el gran plan de Dios. Esas son las palabras del presidente J. Reuben Clark. Dijo además: ese es el lugar de nuestra esposa y nuestra madre en el plan eterno. Ellas no son poseedoras del sacerdocio, no se las manda desempeñar los deberes y las funciones del sacerdocio, ni tampoco se las agobia con sus responsabilidades. Son edificadoras y organizadoras bajo su poder y partícipes de sus bendiciones, poseyendo el complemento de los poderes del sacerdocio y poseyendo un deber divinamente llamado, así como eternamente importante en su lugar como el sacerdocio mismo. En esas inspiradas palabras, el presidente Clark se refería a la familia. Tal como se afirma en la proclamación sobre la familia, el padre preside y él y la madre tienen responsabilidades diferentes, pero como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. Unos años antes de que se emitiera la proclamación sobre la familia, el presidente Spencer W. Kimball dio esta inspirada explicación. Cuando decimos que el matrimonio es una sociedad, debemos recalcar que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las mujeres sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna. Les rogamos que contribuyan en forma total. Ante los ojos de Dios, ya sea en la iglesia o en la familia, las mujeres y los hombres son iguales, con responsabilidades diferentes. Concluyo con algunas verdades acerca de las bendiciones del sacerdocio. A diferencia de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio,
Las bendiciones de dicho sacerdocio están al alcance de hombres y mujeres bajo las mismas condiciones. El don del Espíritu Santo y las bendiciones del templo son ilustraciones comunes de esta verdad. En el excelente discurso que pronunció en la Semana de la Educación en la Universidad Brigham Young, el elder M. Russell Ballard enseñó: la doctrina de nuestra Iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre. Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, a saber, el poder del sacerdocio. El acceso al poder y las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios. Testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios, que están al alcance de sus hijos, así como de sus hijas. Testifico de la autoridad del sacerdocio, el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de la divina función que las llaves del sacerdocio, las cuales posee y ejerce en su plenitud nuestro profeta y presidente Thomas S. Monson. Por último, y de mayor importancia, testifico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien es este sacerdocio y cuyos siervos somos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: el sacerdocio bendice a las familias. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 107, los versículos del 41 al 57, los cuales se releerán a continuación. Este orden se instituyó en los días de Adán y descendió por linaje de la siguiente manera: de Adán a Set, a quien Adán ordenó a la edad de 79 años, y 3 años antes de la muerte de Adán, éste lo bendijo y recibió la promesa de Dios, por conducto de su padre, de que su posteridad sería la elegida del Señor y que sería preservada hasta el fin de la tierra. Porque Set fue un hombre perfecto, y su semejanza era la imagen expresa de su padre, al grado de que se parecía a su padre en todas las cosas, y solamente por su edad se podía distinguir entre uno y otro. Enos fue ordenado a la edad de 134 años y 4 meses por mano de Adán. Dios llamó a Cainán en el desierto cuando éste tenía 40 años de edad, y encontró a Adán mientras viajaba al país de Shedolamac. 87 años tenía cuando recibió su ordenación. Mahalalel tenía 496 años y 7 días de edad cuando fue ordenado por mano de Adán, quien también lo bendijo. Jared tenía 200 años de edad cuando recibió su ordenación por mano de Adán, por quien también fue bendecido. Enoc tenía 25 años de edad cuando fue ordenado por mano de Adán, y tenía 65 años, y Adán lo bendijo. Y Enoc vio al Señor y anduvo con él, y estuvo delante de su faz continuamente. Y caminó Enoc con Dios 365 años, de manera que tenía 430 años de edad cuando fue trasladado. Matusalén tenía 100 años de edad cuando fue ordenado por Adán. Lamec tenía 32 años de edad cuando fue ordenado por Set. Noé tenía 10 años de edad cuando fue ordenado por mano de Matusalén. 3 años antes de su muerte, Adán llamó a Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc y Matusalén, todos ellos sumos sacerdotes, junto con el resto de los de su posteridad que eran justos, al valle de Adán, Ondi Amán, y allí les confirió su última bendición. Y el Señor se les apareció, y se levantaron, y bendijeron a Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Y el Señor le dio consuelo a Adán, y le dijo: Te he puesto para estar a la cabeza, multitud de naciones saldrán de ti,
y tú le serás por príncipe para siempre. Y Adán se puso de pie en medio de la congregación, y a pesar de que lo agobiaba el peso de sus años, lleno del Espíritu Santo, predijo todo cuanto habría de sobrevenir a su posteridad, hasta la última generación. Todas las cosas se escribieron en el libro de Enoc, y se testificará de ellas a su debido tiempo. Adán deseaba que su posteridad fuese bendecida por el sacerdocio. ¿Qué promesas recibió él? Al leer sobre lo que Adán hizo, considere los deseos que tiene usted de que su familia disfrute las bendiciones del sacerdocio y medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para ayudar a su familia a recibir esas bendiciones? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 39. Doctrina y Convenios, secciones 106 al 108. Lección asignada del 20 al 26 de septiembre de 2021, titulado Ver abiertos los cielos.